Bienvenidos amigos aquí en otro análisis de la bolsa. Hoy es viernes, terminamos la semana y vamos a repasar un poco lo que ha sucedido. Nosotros estamos analizando lo que es el SPY en esta tabla. Aquí les voy a borrar un poco los dibujos que ya tengo preestablecidos. Vamos a analizar lo que ha pasado desde la semana pasada, que es el 29 de octubre. Ya fue el jueves, el miércoles. El mercado nos empezaba a dar señales de que estaba ya muy alto y que podía caer. Aquí el jueves el mercado nos dio esta señal aproximadamente a las 2 de la tarde, ya prácticamente para cerrar, nos decía que había tendencia a que iba a caer. Entonces, esto pudo ser una fecha de entrada. Obviamente aquí SPY maneja lo que es temporalidad de día en cuanto a compras opciones. Entonces ese mismo día pues pudo dar un tanto de rentabilidad aquí en esta parte. Sin embargo, ahí pudimos aguantar hasta el día siguiente y compramos aquí en esta parte. Al día siguiente tuvimos una caída, no fue tan significativa, pudo dar rentabilidad en esta parte, probablemente un 80-90% de rentabilidad. Pero aquí como pueden ver otra vez, el mercado el jueves nos decía hay que tener cuidado porque vamos en canal bajista. El viernes levantamos, llegamos alto y seguimos presentando algunas señales bajistas, como es esta primera vez la que aparece aquí. Eso nos indicaba que el mercado estaba en caída. Esta señal sí dio rentabilidad ese mismo día. Pudimos tener un 100% por esta caída. Básicamente tuvimos una caída de 83 a 79, $4. $4 en el SPY es bastantito. Entonces sí nos pudo dar una rentabilidad importante. Después, el día siguiente, ya lo que fue el lunes, bueno, ya cambio de semana, también nos da esta entrada, el lunes fuerte, vela roja, primera vela roja, nos da una señal bajista. Ese día nos pudo dar un tanto de rentabilidad la primera hora, como podemos ver, llegó a un mínimo de 6.79, aquí lo cerró en 6.82, con $3, pudo dar un poco de rentabilidad. Ese día no se movió mucho, pero ya el mercado nos decía que se estaba cansando. También ese día, como pueden ver, los promedios se invierten, lo que es una señal de confirmación. Probablemente no ese día, pero el día siguiente sí. Y fue exactamente lo que pasó. Terminando ese día, si nosotros comprábamos aquí, tuvimos una caída bastante significativa que nos estuvo dando aproximadamente el 100 al 200% de rentabilidad. Ese mismo día tenemos un tanto unas señales confusas. Aquí es una señal verde con un martillo, la siguiente señal es roja, entonces nos decía que hay que tener cuidado. Entonces ese día no tuvimos grandes movimientos. El día siguiente parecía que el mercado podía levantar con esta doble señal. Sí nos dio algo de rentabilidad, pero al final del día termina la señal un tanto negativa. Ya aquí el 6, lo que fue el día de ayer jueves, el mercado nos dice, para esto, aquí ya les traje unos dibujos. Como pueden ver, básicamente esta vela nos confirmaba que iba a haber una caída. Entonces ya el día miércoles 5 y el 6 nos confirmó esta señal que tenemos aquí, que el mercado estaba a punto de caer. Y teníamos una confirmación aquí amplia, donde tuvimos una ruptura al final del día. Y esta fue una señal muy, muy grande. El día de ayer que vimos una caída bastante, bastante fuerte. Si tú compraste alguna opción aquí, fíjate hasta dónde pudo llegar, prácticamente $10, que eso ya también nos da una rentabilidad entre el 200-300%. Ok, estos días nosotros vimos acciones en el mercado, seguimos analizando. Ese mismo día sube, pero vuelve a caer. Entonces, aquí al final del día, vamos a trazar esta línea que nos va a indicar, prácticamente nos decía que el mercado podía volver a caer. Ok, y fue lo que pasó. Básicamente, hoy en la mañana amanecimos bajos y tuvimos una caída bastante importante. Entonces, del día de ayer del cierre de 70, llegamos hasta 61, prácticamente $9, que nos da una bastante buena rentabilidad. Y hubo un cambio de tendencia porque tocamos un piso que ya habíamos tocado anteriormente de 660 a 661. Entonces ahí tuvimos un rebote y pueden ver aquí la línea que trazamos. Puede ser aquí, esto fue una señal de que el mercado cambiaba su tendencia y
como pueden ver, sí subió bastante, de 64 llegamos a 71. Entonces sí tuvimos una rentabilidad bastante fuerte, lo que nos dice que probablemente en los días que continúan podamos llegar a estas áreas, ¿verdad? Esta, como pueden ver aquí, anteriormente ya había estado cerca de esta parte y lo que hizo fue después subir. Entonces, es muy probable que dependiendo de lo que venga la siguiente semana, algunos todavía empresas siguen dando reportes, el mercado puede llegar a volver a subir. Entonces, pues aquí les dejo este análisis que tuvimos de la semana del 4 al 7 de noviembre. Entonces espero les pueda servir esto para que podamos iniciar la siguiente semana fuertes. Seguimos en un canal bajista, hay que tener cuidado en eso, hay que tenerlo presente. Probablemente pudiera llegar a algunas acciones en caos, pero vamos a seguir la tendencia. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga, entonces hay que estar bien preparados y esperar las señales que nos digan si el mercado rompe o si se va a mantener en este canal. Pero eh, si vemos aquí en lo que es diario, también nos da una señal o nos da una alerta de que está llegando el promedio móvil de 40, lo cual es una señal bastante fuerte que de aquí puede el mercado hacer un repunte, ¿verdad? Ya lo hizo anteriormente en esta área donde hizo un repunte y poco a poco se fue a la alza, entonces no se sorprendan si el mercado vuelve a hacer lo mismo. Vamos a ver que en semanal ya tenemos dos velas rojas. ¿Puede tener todavía una tercera? Sí, porque el mercado todavía se encuentra un tanto alto del promedio móvil de 20, de 40, entonces pudiéramos llegar todavía a presentar una caída. Entonces hay que estar muy atentos con las señales que nos va a dar el lunes. Espero esto les ayude mucho y continuamos con el proceso de crecimiento en el mercado.